Decíamos que nos íbamos a comunicar con Claudio Lozano, exdiputado nacional, titular de Unión Popular, es hoy director del Banco de la Nación Argentina y Claudio tiene mucho por decir con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Con Alfredo Blanco te saludamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Claudio, bueno, vamos a arrancar concretamente con el tema del fondo para después ahondar en algún otro tema, tema político fundamentalmente. A ver, no se soluciona el tema firmando y no se soluciona no firmando. ¿Cómo es el asunto? ¿Cuál es la definición? No, yo creo que hay que mantener conversaciones hasta lograr un acuerdo que efectivamente le sirva a la Argentina. Yo creo que lo que ha trascendido hasta aquí, porque la verdad que no hay ninguna documentación concreta sobre el acuerdo, la existencia de este entendimiento todavía pareciera que falta bastante de la letra que tenemos que ver y por lo tanto me parece que todavía está abierta la conversación. Pero creo que el problema más grave que está planteando el acuerdo es que Argentina no se ha colocado en el lugar que se tendría que colocar para dar el debate, que es el de la nulidad del acuerdo. Es decir, estamos frente a un acuerdo de carácter inconstitucional, en donde prácticamente todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales que existen para endeudar al Estado argentino no se han cumplido. Esto no lo digo yo, lo han dicho 4 informes de 4 organismos públicos diferentes del Poder Ejecutivo Nacional. Lo ha dicho el Banco Central con el informe de fuga de divisas, lo ha dicho la Oficina Anticorrupción con la presentación que hizo ante el Poder Judicial, lo ha hecho la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación. Todos estos informes avalan digamos, la existencia de multiplicidad de ilícitos, el carácter inconstitucional y la malversación de fondos implícita en el acuerdo. Por lo tanto, el primer punto aquí es no haber promovido la nulidad del acuerdo como condición para la discusión y, en segundo lugar, no hacer valer todas las irregularidades que ha cometido el fondo en el marco de este acuerdo, para, en el marco de estas discusiones y llevadas estas, no solo en el plano interno, sino a nivel internacional, lograr los objetivos que tenemos que lograr. Acá digamos, hay cosas que habría que haber hecho y no se han hecho. Deberíamos llevar esta discusión al seno de Naciones Unidas. Claramente el fondo incumplido con todo su estatuto, sus reglamentaciones, sus normas de intervención, ha dado un crédito que no tenía la posibilidad de dar y lo dio igual, ha planteado vencimientos que eran imposibles de afrontar desde un comienzo, ha violado el artículo 6 de su Carta Constitutiva, permitiendo percibir un crédito de esta magnitud en un contexto de fuga de divisas como el que la Argentina tenía. La verdad es que toda la situación es de una anomalía muy grande como para que nosotros no hagamos valer todas estas cuestiones en el marco de la negociación. Validar un acuerdo que de alguna manera blanquea una deuda que es absolutamente impugnable es lo que me parece más serio de esto que estamos discutiendo, porque en realidad acá lo que va a pasar, lo que está planteado es que nos van a dar los fondos para que paguemos una deuda que en realidad es nula y que nos quede a partir de allí la misma deuda más los intereses para seguir pagando. En este sentido creo que eso no corresponde y, digamos, debería Argentina avanzar con el planteo de la nulidad y la inconstitucionalidad de este endeudamiento. Después hay muchas otras cosas que tienen que ver con el recorte de la soberanía para los próximos 2 años en el manejo de la política económica local, la estrategia de ajuste fiscal y monetario en una Argentina que viene de prácticamente 4 años sistemáticos de ajuste, y las dificultades que le plantea claramente al gobierno este tipo de corset que le pone la
el acuerdo con el fondo a la hora de pensar en políticas que aminoren la desigualdad y que mejoren las condiciones sociales de nuestro pueblo, a un gobierno que además viene, luego de perder las elecciones, entre otras cosas por las dificultades para poder mejorar las condiciones de vida. De hecho, una parte importante del acuerdo con el fondo se construyó durante el 2021, donde el ministro Guzmán desarrolló un ajuste fiscal muy significativo. El déficit fiscal bajó prácticamente 3 puntos del producto, del 6,4 al 3,1 en el curso de un año, y el resultado fue una derrota electoral catastrófica del Frente de Todos. En este marco es que yo creo que hay que seguir discutiendo, y creo que en este sentido las voces críticas que han aparecido, la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque para habilitar un debate distinto, me parece que es saludable, porque vuelvo a decirlo, el acuerdo todavía no está cerrado, hay una discusión que todavía se está dando y hay un Parlamento que tiene que resolver con la mayor cantidad de elementos posibles para su definición. Claudio, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago esta pregunta. Yo he leído un par de documentos sobre este tema que han preparado ustedes en el instituto donde hacen análisis económico, y digo, a mí me queda la siguiente duda. Si uno parte de la base de que puede demostrar la nulidad del acuerdo por violación del estatuto del fondo, si uno cree que además la forma en que actuó Argentina durante el gobierno del presidente Macri excedió sus facultades porque no intervino el Congreso, en fin. Y entonces uno dice, bueno, esto es nulo. No me queda claro cuál es la opción, de qué podés seguir hablando después con el fondo si vos decís, bueno, esto es nulo. No me queda claro cuál es la alternativa de negociación, ¿no es cierto? Eso es, por supuesto, todavía no sabemos este entendimiento con el staff, todavía falta ver los detalles de los memorandos, faltará ver después la carta de intención, etcétera, ¿no es cierto? Pero esos son detalles técnicos. Digo, en términos políticos, ¿cuál es la alternativa que queda si uno dice, bueno, yo creo que ha habido acá un comportamiento ilegal con relación a este stand-by, y razón por la cual no lo tomo como una deuda? ¿De qué sigo hablando después? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que estuvo, digamos, que violó, digamos, las reglas del fondo, es el monto de deuda asignado a la Argentina. Argentina, por la cuota que paga, tiene un tope de crédito a tomar. Ese tope está en el orden de los 22.000, 23.000 millones de dólares, nunca de los 45.000 que debemos, y menos aún de los 57.000 que en su momento se le habían asignado. Una posición concreta a partir de argumentar lo que estoy diciendo, que es esto nulo, es que Argentina solo reconociese, por ejemplo, la deuda que le correspondería si se hubiera cumplido con la cuota, con el límite de crédito que el organismo tiene. Y a partir de ahí, en ese contexto que implicaría en la práctica una quita de capital, acomodar los vencimientos para que no presionen ni limiten la perspectiva de desarrollo del país. Esta sería una discusión. ¿Cuál es el argumento del fondo para no ceder ante esto? El argumento del fondo es que el fondo no puede aceptar quita de capital, porque su estatuto se lo prohíbe. Ahora bien, el fondo no tuvo ningún problema ni empacho en violar el estatuto por donde se lo mire para darle a la Argentina un crédito de esta naturaleza, pero resulta que ahora no puede modificar su estatuto o no puede hacer una excepción a su estatuto para resolver un tema en donde efectivamente tiene corresponsabilidad. Ahora, ¿cómo se pasa de una situación de discusión en donde hay un organismo que tiene que aceptar su corresponsabilidad en lo que ha ocurrido? Esto es una discusión de carácter político, lo que está planteado aquí, que tiene que ver con relaciones de fuerza, donde la Argentina tendría que haber echado mano a recursos en el plano internacional que le permitieran, por ejemplo, llevar el debate al seno de Naciones Unidas, donde todos los estados valen un voto, no lo mismo que valen al interior del fondo, donde cada uno tiene que ver con el dinero que pone dentro del organismo, para que por otra parte aparten
en Naciones Unidas están los mandantes del fondo, no son cualquier Estado los que están allí. Y del mismo modo creo que había que haber evaluado la presentación en foros jurídicos internacionales, el caso de lo que se está discutiendo hoy, de presentar una opinión consultiva en el caso de la Corte Internacional de la Haya. Creo que habría que haber planteado todos estos temas, extendiendo la discusión y ganando tiempo en función de la solidez de los argumentos que tiene la Argentina, porque no estamos hablando de un stand-by tradicional, estamos hablando de algo mucho más serio, que me parece que es lo que se perdió de vista y lo que obligaba a politizar mucho más la discusión, que es que acá lo que ha habido es un uso expreso por parte de los Estados Unidos del instrumento Fondo Monetario Internacional, haciéndole violar todos sus reglamentos y estatutos para colocar sobre el gobierno posterior al de Macri un conjunto de condicionalidades que de alguna manera le limitaran la perspectiva de desarrollo al país y la posibilidad, en el marco del conflicto con China, de que la Argentina pueda tener con China otro tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque Argentina, dentro de América Latina, tiene con posibilidad de conversaciones económicas, financieras, tecnológicas, con China muy amplias. En el marco del conflicto comercial mundial que existe entre Estados Unidos y China, me parece que no percibir que es un crédito que tiene más que ver con un contenido geopolítico que con una cuestión de orden financiero, me parece que es no ver el conjunto de la realidad y no dar el debate en el terreno que corresponde. Antes que una cuestión financiera, la cuestión con el fondo, este endeudamiento, es una cuestión eminentemente política que obligaba a politizar internamente y a politizar en el marco de las relaciones exteriores. Ahora, allí, Claudio, vos dirías, es ilegal la operación de 45.000 millones de dólares, pero vos dirías, pero hay 25.000 millones que no son ilegales, porque eso lo reconocería. No, yo digo que, estoy planteando, acá el debate hay que llevarlo a fondo, hay que utilizar todas las instancias y colocar todas las argumentaciones. Lo que digo es, nosotros lo que necesitamos es resolver esto de manera tal de que el acuerdo que tengamos con el fondo, o el no acuerdo que tengamos con el fondo, no nos limite la capacidad de desarrollo. Si yo tengo que pagar en 10 años estos 45.000 más los intereses que haya que agregar, estoy condicionando definitivamente la perspectiva futura del país. Consecuentemente, acá hay que lograr modificaciones. ¿Modificaciones a qué? A las reglas que el fondo tiene. Y para eso hay que plantear discusión política y tratar de tener posiciones de fuerza en ese sentido. Me parece que esta es la discusión. Algún punto de acuerdo en algún momento hay que llevarlo, pero ese punto de acuerdo, vuelvo a decirlo, tiene que basarse en asumir que esto es nulo. Nosotros nos paramos desde la nulidad para la discusión, no nos paramos desde el reconocimiento de una deuda que no tiene ningún tipo de asidero jurídico ni legal y es absolutamente inconstitucional. Y vuelvo a insistir, no lo digo yo, lo dicen 4 organismos vinculados al gobierno nacional. El propio Parlamento debió haber declarado en el 2020 la inconstitucionalidad. Hay muchas cosas que no se han hecho y que hubieran fortalecido la capacidad de negociación de la Argentina. Ahora, Claudio, ¿se firma o hay acuerdo por parte del Congreso y tenés del año, por eso yo te preguntaba al comienzo, que no hay solución firmando y a lo mejor tampoco hay solución negando la deuda con el fondo? El tema es, del 25, el año 25 en adelante hasta el 34, Argentina va a tener que disponer de 16 a 18 mil millones de dólares entre deuda interna, deuda externa y pago a los bonistas, que va a ser muy difícil poder contar con ellos sin llegar a otra refinanciación, otro acuerdo o otro perdón por parte del fondo. Y si no lo haces, ¿cuál es la consecuencia a tu juicio de que puede llegar a tener la economía argentina cerrándose al mundo o de alguna manera
tratando de bicicletear de alguna, por decirlo en términos criollos, esta deuda. Lo que vos decís es importante en un sentido que me parece clave y que por eso además obligaría a repensar un poquito este tipo de acuerdos. En general, la única ventaja que puede tener un acuerdo con el fondo es que suele ser algo bien visto por la comunidad de negocios, por los grandes capitales que operan en el país, y lo que produce normalmente es un shock de confianza que puede traducirse en algún tipo de viento a favor para el desarrollo de la economía. Ahora bien, eso pasa cuando el acuerdo que uno hace tiene la capacidad de despejar los vencimientos del futuro, claro, de dar un plazo de tiempo lo suficientemente relevante como para que eso se perciba como algo razonable. Lo que vos mismo me estás diciendo sobre los vencimientos futuros que surgen a partir de esto que estamos conversando, es que lo único que estamos haciendo acá es diferir el default. Y por lo tanto no hay ningún shock de confianza como resultado de que se despejen los vencimientos. Y por lo tanto la ventaja del acuerdo con el fondo en este sentido no existe. Por eso es que es siempre mejor seguir conversando y no cerrar que cerrar un mal acuerdo. Acá este acuerdo lo que le está diciendo a los integrantes de la comunidad de negocios es que la Argentina no resolvió el problema y que va a tener que volver a reestructurar su deuda en 3 años. Eso es lo que en todo caso se está planteando. Y eso no nos sirve para nada. Lo único que hace es colocar a la Argentina en una situación de crecimiento anémico y consecuentemente, y aparte con las limitaciones en términos del manejo de la política fiscal y demás, que efectivamente esto plantea, y la locura que llega al límite de decir que vamos a tener ya 10 revisiones trimestrales de carácter vinculante durante 2 años y medio, en función de las metas fiscales y monetarias. Digo, francamente, en este sentido, me parece que esto no le abre una puerta interesante a la perspectiva de la Argentina. Y lo que sí me parece que hay que diferenciar, una cosa es un default estúpido, en donde uno llega al default inducido directamente. De hecho, Argentina tuvo que anunciar este acuerdo porque en realidad, digamos, no había reservas en el Banco Central para afrontar los pagos del trimestre en el que entramos. En realidad, nosotros, digo, si uno mira al gobierno desde comienzos de su gestión hasta acá, no se fortaleció para llegar en mejores condiciones en la negociación con el organismo. Al revés, llega derrotado políticamente como resultado de haber practicado un ajuste fiscal sin acuerdo, pero en discusión con el organismo, y además llega sin $1 de reserva en el Banco Central. Desde esa posición, ¿qué discusión vas a dar? Ninguna. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es plantear una cesación de pagos de carácter ordenada sobre la base de mecanismos de regulación sobre el comercio exterior y las finanzas que te permitan preservar al extremo las reservas de las que disponés. Hay que decir acá también que este gobierno tuvo cerca de $30.000 millones de saldo comercial favorable durante estos 2 años y no tenemos prácticamente una reserva para poder mantener una discusión. ¿Por qué pasó eso, Claudio? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? Por 2 razones. La primera, por haber tomado una definición absurda desde el punto de vista de la negociación, pasando por encima del default que ya en la práctica había declarado el propio gobierno de Macri, no el gobierno de Alberto Fernández, que fue: vamos a negociar pagando. Esta fue una primera cuestión central, pagándole a los fondos de inversión y pagándole al Fondo Monetario, fue consumiendo parte importante de nuestras reservas. Pero a su vez, el Banco Central tuvo un manejo muy liviano en la entrega de dólares para la cancelación de deudas privadas. Deudas privadas de muchas de las empresas o grupos empresarios, tanto locales como extranjeros,
que tuvieron una práctica de fuga de divisas monumental durante los 4 años pasados, que tienen dólares propios, que en muchos casos son y que hablar en el caso de las transnacionales, con deudas con sus casas matrices, que en realidad en muchos casos son dibujos para permitir la salida de rentabilidad al exterior. Digo, todo ese tipo de cosas en donde estas empresas tenían capacidad para refinanciar su deuda o para pagarla con dólares propios. El Banco Central le permitió tenerla al dólar oficial, haciendo una ventaja realmente disparatada. Digo, acá el tema es que uno no puede dar estas discusiones sin tener controles firmes sobre el manejo del conjunto de la economía. Esto es lo que no se ha hecho, y como no se lo ha hecho, en lugar de fortalecer nuestra capacidad de negociación, se ha debilitado al extremo. Por eso estamos teniendo estas discusiones que estamos teniendo. Claudio, una pregunta, 2 preguntas por el precio de una. La primera es, vos bien dijiste, el gobierno ha pasado 1 año y medio más o menos hablando de la renegociación, terminó la renegociación con los tenedores privados, empezó esta especie de minué con el Fondo Monetario, pero iba pagando. De hecho, bueno, cuando anunció el entendimiento, de hecho pagó inmediatamente algo más de 1.000 millones entre un viernes y un lunes. Pero digo, cuando vos decís, ¿por qué no seguíamos conversando? Quiero remarcar esto, vos decís, seguíamos conversando, pero no pagando, porque si no, sería el peor de los mundos. Pues, por supuesto, la lógica desde la cual nosotros lo planteamos públicamente, lo planteamos también al interior del Frente, para nosotros el tema debería haber comenzado por un proceso de suspensión de pagos e investigación del endeudamiento por parte del Parlamento. Estas tendrían que haber sido las condiciones de partida de la discusión para fortalecer la capacidad de negociación del gobierno argentino hacia adentro, en función de la relación de fuerzas políticas a nivel interno, porque la verdad es que hay, en este sentido, situaciones de mucha impunidad, que se repiten una y otra vez en distintos ciclos de endeudamiento, donde funcionarios que muchas veces se repiten, terminan endeudándonos de una manera monumental y sin rendir cuentas de ninguna naturaleza. En este sentido, el tema de ponerle un límite a la impunidad y haber hecho pública las responsabilidades en este sentido, creo que hubiera tenido un valor político de corte muy significativo, y a su vez hubiera permitido una acumulación de capital político para el gobierno muy importante. El segundo elemento, obviamente la suspensión de los pagos, también es algo que le corre a los acreedores. De hecho, no existe, cualquier concurso de acreedor de una empresa, parte de la base de que la empresa deja de pagar y no corren los intereses. Nosotros no solo nos corrían los intereses, sino que los pagábamos, con lo cual en realidad la capacidad de discusión nuestra se iba debilitando al tiempo que se fortalecía la de los acreedores. Así que yo creo que las cosas, y la segunda cosa que se hizo muy mal fue tomar, y esto fue explícito y público, se llegó a hablar en este sentido de un fondo diferente, y la verdad es que se lo tomó como si fuera nuestro aliado para la negociación, cuando era el problema del eventual default argentino, no eran tanto los acreedores privados como el fondo, y se lo tomó como el aliado principal para la negociación. Bueno, creo que estas son cosas, cuando casualmente lo que había era que denunciar la masiva irregularidad de ese organismo en el proceso que se vivió y tratar de que asumiera la corresponsabilidad en esta materia. Así que en ese sentido yo creo que las cosas no se hicieron bien desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. El otro elemento era cuidar las reservas, claves, si no, no se puede discutir esta cosa. Te hago mi última pregunta. Una diferencia tan marcada, no solo en la orientación de la política económica y de la negociación, sino en la caracterización de los protagonistas, el fondo, etcétera. ¿Hasta qué punto nos lleva a que uno te pregunta, aunque sea por sí o por no, creo que ya te lo preguntaron, si eso implicaba romper con el presidente y renunciar al Banco Nación?
Mirá, la verdad que la tarea que estamos haciendo en el Banco Nación no me merece a mí observaciones y objeciones, y las razones por las cuales Unidad Popular y yo como presidente de esa fuerza participamos del Frente de Todos es porque nos pareció que ha sido la unidad popular más importante que hemos logrado construir para decirle un nunca más al neoliberalismo y abrir una puerta a una discusión de una estrategia diferente en la Argentina. Nos parece que el acuerdo con el fondo hace ruido en esta discusión y creo que por eso el debate no es solamente nuestro, es un debate que está extendido al interior del Frente. Estamos hablando de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, estamos hablando de otras fuerzas que se han manifestado, el caso del Frente Patria Grande, el Partido de Trabajo y el Pueblo, distintos sectores como soberanos, hay una multiplicidad de voces que se han levantado que revelan que hay una discusión sobre el sentido que tiene nuestra coalición. Es legítimo que el presidente tome las decisiones que quiera, pero es legítimo también dar un debate en esta materia, no solo por lo que se está resolviendo ahora, que yo creo que todo lo que se haga en términos de discusión y demás fortalece la discusión que está teniendo hoy el gobierno para terminar de definir este acuerdo, sino que además me parece que también plantea un debate sobre la perspectiva del Frente de aquí para adelante. Claudio, te agradecemos mucho esta gentileza, esta deferencia que has tenido y esta charla prolongada que hemos mantenido durante un ratito. No, al contrario, les mando un gran abrazo y gracias por llamarme. Gracias, Claudio, muy amable. Un abrazo. Un abrazo grande.